Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de comunicación en el cual hablamos de comunicación. Desde el estudio de televisión del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este espacio de comunicación es generado por el cuerpo académico en estudios de la comunicación, educación y tecnología dentro del Seminario para la Comunicación Global. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a José Manuel Jiménez Rodríguez, a Pepe Jiménez, un fotógrafo con una gran trayectoria en el periodismo, un fotógrafo que ha caminado de la fotografía al documentalismo, con una gran trayectoria registrando y promoviendo la agenda desde la imagen. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias, Mariano, gracias por la invitación, gracias a la universidad y a la Facultad de Comunicación. Pepe, platícanos, ¿cómo inicias tú en la fotografía? ¿Por qué decides usar la fotografía como medio de comunicación? Mira, yo empecé, así, de manera muy resumida, con una inquietud desde la adolescencia con las cámaras, con la imagen como tal, de manera empírica. Posteriormente, a la crisis del 94, Claro. migro de la universidad donde estaba porque no la podíamos pagar, hacia el año de 95, 96, y empiezo una carrera técnica en la Escuela Activa de Fotografía. Yo tenía muy claro desde niño que el fotoperiodismo me movía, pero jamás me imaginé siendo fotógrafo, ¿no? Fotógrafo de prensa o fotoperiodista. Y llegada las circunstancias, tuve la oportunidad de poder cortar la vida que tenía previa a la fotografía, a los 28 años, estaba bastante grande, y decidí dar un brinco al vacío, ¿no? A la fotografía, y empecé haciendo fotografía comercial, producto, que me iba muy bien, pero de repente vi la oportunidad de empezar a hacer un servicio social en la revista Proceso, y ahí me aventé, dejé todo y, que, como se dice, quemé las naves, ¿no? Y así es como empiezo en el periodismo. Tengo la suerte de que en la elección del año 2000, Sí. cuando gana Vicente Fox la presidencia, coinciden mis últimos 3 meses de servicio social con la elección. Y pues me robó la portada prácticamente, ¿no? Creo yo que una de las más simbólicas que ha tenido la revista, que era la caída del régimen del PRI. Y es el mismo Julio Scherer quien me invita, ¿no? A quedarme en la revista. Mi desventaja se convirtió en una fortaleza, ¿no? Que era que yo no tenía ninguna experiencia previa profesional, y don Julio dijo, pues, ¿qué más quieren? Formémoslo aquí, ¿no? Entonces yo me formo en Proceso realmente empezando a trabajar, pero de vuelta esa diferencia de edad de cuando se empieza normalmente en ese tipo de trabajos, yo estaba muy metido en el tema político en México, a nivel familiar, a nivel personal, por las lecturas, por la circunstancia de casa, digamos. Entonces tenía mucha idea de lo que estaba haciendo y empiezo, de lo que quería ver, no de lo que estaba haciendo, sino de lo que quería ver, ¿no? Entonces empiezo yo a empatar mis conceptos personales, políticos, ideológicos en la fotografía, ¿no? Y empiezo a desarrollar, pues qué mejor escuela que en esta revista, Claro, sin duda. hacer una visión propia, ¿no? A tratar de estar a la altura de las personas que escribían entonces, de los textos, del prestigio de la revista, del análisis político, a tratar de empatar las imágenes con eso. Entonces me volví un fotógrafo muy conceptual, más que un fotógrafo de registro de los eventos, que es como naturalmente se empieza, ¿no? Claro. Entonces, por el contrario, me costó mucho trabajo aprender cómo, pues, las dinámicas, ¿no? Propias del fotoreportero, que era poner atención como en el ABC de un evento. Pues no, yo me iba directo a lo mío, ¿no? Y a veces mis coberturas eran malísimas en términos del registro de los eventos, pero conceptualmente muy buenas porque yo traía comentarios visuales, así los llamaba, ¿no? Con mis fotografías. Y eso es muy importante y bueno, para la comunicación es fundamental. Claro, cuando entramos a trabajar tenemos que seguir la agenda, la línea editorial, las cosas que el jefe manda, pero tú encontraste tu voz, te dieron chance de usar tu voz. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste para que te dejaran hacer estas opiniones visuales? Fíjate que el jefe que teníamos entonces, el coordinador, el editor de Proceso de imagen, Ulises Castellanos, es muy obsesivo con los números, ¿no? Entonces llevaba estadísticas de todo.
cuántas fotos publicaste, cuántas por número, cuántas portadas, etcétera, ¿no? Entonces yo en productividad era el tercero o cuarto del equipo, ¿no? Un número malo si tú quieres, ¿no? Pero resulta que las portadas que yo publicaba se vendían muchísimo más. Eran los números que se agotaban cuando mis fotos llegaban a la portada, porque tenían estos valores, ¿no? Intrínsecos en la imagen. Claro. Entonces él me decía, no te preocupes por ser el primero. Dijo, ten claro que siempre vas a ser el tercero o cuarto en productividad, pero sigue haciendo esto que estás haciendo, ¿no? Entonces eso a mí me dio mucha confidencia. Eso me permitió desarrollarme de una manera mucho más libre y me llevó a buscar el siguiente paso, ¿no? Yo a principios del 2006 me separé de Proceso, siendo que tenía pues un muy buen puesto, un muy buen espacio, pero yo quería conocer otros medios, quería foguearme en otros lugares y comencé un peregrinar de 16 años como periodista independiente, ¿no? Y me llevó a trabajar un montón de lugares y después brincar de eso a ponerme a escribir, ¿no? A hacer video, y a desarrollar proyectos pues, mucho más profundos, ¿no? Claro. De repente también me salí a hacer los breaking news, coberturas normales. Creo que uno va empezando, cuando encuentras tu voz, empiezas a encontrar los temas que realmente te interesan, ¿no? Yo llevo haciendo desde que empecé un ensayo sobre el poder, sobre los presidentes. Sí. Entonces se requiere muchísima disciplina porque es la constante de ir a todos los eventos, que son cosas muy controladas, y estar súper atento a la hora que ocurre algo y sabes que empiezas a tener las piezas de este rompecabezas que estás armando en el largo plazo, ¿no? Tú tienes 25 años de trayectoria como fotógrafo. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu mirada? ¿Qué registrabas hace 25 años y ahora qué es tu agenda que modela tu mirada? ¿Cómo ha cambiado la mirada de Pepe? Uno evoluciona, y esto me lo dijo una editora de Magnum en un festival en Francia, que yo me acerqué a pedirle una opinión y consejos, ¿no? Así muy cándidamente, y tuve la suerte que me respondiera porque es gente muy ocupada. Y me decía que uno, en los primeros 5 años, uno empieza a desarrollar, o sea, madura la mirada del novato, digamos, del que sabe hacer una técnica fotográfica, a empezar a encontrar un estilo, a desarrollar un estilo personal, ¿no? Me dice, y después de 10 años, normalmente, o sea, hablando en tiempos laborales, digamos, o sea, después de 10 años un fotógrafo encuentra su propia voz. Y después de 10 años, ella me decía, es que creo cuando empieza la verdadera carrera, ¿no? O sea, del fotógrafo como tal. Y me di cuenta que era así, ¿no? O sea, que ha cambiado en 25 años, pues un montón de cosas, ¿no? El aprecio realmente por la técnica, porque creo que es muy importante siempre regresar a hacer reflexión sobre lo primero que aprendiste, ¿no? Para poder dominar realmente la técnica, después romperla y hacerla tuya, ¿no? Los temas, por supuesto, que van cambiando porque somos seres emocionales y finalmente, aunque intelectualmente puedes tener clara una agenda de ciertos temas, hay otros que te gastan, te desgastan, ¿no? Otros donde inviertes mucho tiempo o donde de manera natural por la edad vas desarrollando el gusto hacia otras cosas, ¿no? Claro. Entonces sí, cambia mucho la mirada, se pone muy padre esta edad. Yo la verdad es que llevo disfrutando los últimos 2-3 años. No tengo la oportunidad de salir a hacer fotos, disfrutando mucho lo que hago y lo que regreso con las fotos que regreso, ¿no? Eso creo que es una cosa que esta carrera es dura, ¿no? Es muy dura, sobre todo en este contexto que tenemos ahora sociocultural, ¿no? Es una carrera prácticamente, te diría, de reflexiones en solitario, porque aun cuando estás con muchos fotógrafos y con muchísima gente al lado, la reflexión es interna. Los 20 son tuyos, los que te caen son tuyos, claro. Claro, entonces, y solo a partir de eso creces, ¿no? Y creces en el sentido que crees que debes de crecer y hay otras cosas que dejas descansar, ¿no? Claro. Bien interesante. Transgresiones. Tu exposición que traes ahorita me llama mucho la atención. Política, adversidad y... ¿cómo le llamas? Política, adversidad y resistencia. La fotografía como herramienta de comunicación. Leyendo un poquito sobre esta obra, me doy cuenta que en el fondo hay la comunicación, en el fondo está la comunicación, cómo se organiza una sociedad políticamente, cómo se organiza
una sociedad para resistir la adversidad y cómo se organiza una sociedad para resistir ante los embates de los cambios socioeconómicos, políticos y culturales, el caso de la violencia. Y tú lo registras desde la fotografía. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo es que la sociedad se organiza? Híjole, eso es bien interesante y es el rol del testigo, ¿no? El testigo con la cámara, el privilegio del periodista de tener una cámara y que esa sea tu obligación o tu rol, ¿no? en estos momentos. O sea, la sociedad como cosa viva es bien interesante. Tener la sensibilidad de entender hacia dónde va, es decir, hoy no puedes entender que existe un partido en el poder con tanta aprobación social, sin pensar lo que pasó los últimos 50, 60 años en este país, claro, ¿no? Y cómo se aglutinaron los movimientos sociales, claro, que generaron un capital político que ciertos personajes supieron manejar muy bien y que hoy otros no. Son su base, ¿no? Otros no. Otros que pensaron, porque ocurre cuando tú puedes ver el poder, el núcleo en la exposición, por eso se para esta parte de la política, ¿no? Porque una vez que el ente social, el político, el de a pie, el líder del movimiento social, entra dentro de la esfera del poder, cambia completamente la visión, claro, ¿no? Se encierran en una cápsula y el mundo es otro, ¿no? Claro. Y se atreven a decir y hacer unas cosas que no las crees. Claro. Hoy nos sobran ejemplos, ¿no? Sí. Hace 20 años era distinto, eran más reservados, eran más prudentes con ciertas cosas, aunque en el fondo fueran lo mismo, habían formas distintas, ¿no? Y la imagen se construye distinto. En aquel entonces las figuras de poder, su imagen era de inalcanzables, intocables e indebatibles. Claro. En el otro lado, en el social, está, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, la suerte de estar en Palestina en el año 2000, durante la segunda intifada. Y hay un símil entre lo de Palestina y Sinaloa, porque Sinaloa en aquel entonces era una cosa muy encapsulada en nuestra sociedad. Sabíamos que Sinaloa o Culiacán era un lugar peligroso, donde la gente estaba acostumbrada a convivir con el narcotráfico y la violencia. Y después estos modelos de vida se expandieron por todo el mundo. Después del 11 de septiembre, sí, los controles que tú pasas en Israel en un aeropuerto, que son muy duros, muy estrictos, después se volvieron la cosa común, claro, en todo el planeta, ¿no? Quítate los zapatos, el cinturón, el escáner, las revisiones aleatorias, los perros, todo lo que te puedas imaginar. Hoy es cosa común. Es cosa ¿no? común. La gente resiste de la misma manera, ¿no? O sea, cuando a mí me toca ver las manifestaciones, los enfrentamientos en Palestina, no me imaginé que años después los iba a estar viendo en Oaxaca, ¿no? En México. Cuando la APO, que fue una cosa impresionante, el movimiento social y la respuesta frente al gobierno y luego la respuesta del gobierno frente a eso, aquello es una cosa del mismo nivel, a lo mejor con fundamentos diferentes en el fondo, sí, pero con muchas coincidencias, claro, ¿no? Entonces, vuelvo al testigo, a la reflexión de origen del testigo, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de revisar un archivo y empezar a encontrar los ecos y las coincidencias que hay, sí, de un lado, del otro, si te vas a la pobreza extrema en África y la encuentras en Haití, si ves cómo las tragedias naturales de repente nos rebasan, nos aplastan igual en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, te diría eso, ¿no? Que es ser el testigo finalmente, ¿no? El poder jugar de alguna manera con estas imágenes, jugar con la historia y con el tiempo, y después de 25 años poder hacer una reflexión. El motivo de la exposición, porque creo que conforme uno crece se va alejando a lo mejor de esta práctica normal del fotoperiodista, era eso, ¿no? Era hacer un corte de caja, era hacer una reflexión más humana y de alguna manera de agradecerlo y de compartirlo con la gente, ¿no? Porque los archivos de los fotógrafos son inmensos, ricos, sí, no pero no hay esta disciplina de decir voy a reflexionarlo, me voy a dar a la tarea de, ¿no? Entonces, así es como nace esta exposición. Y justamente agradecer el espacio porque
traes esta exposición a San Luis, se presenta en un espacio en San Luis Potosí en nuestro aniversario 40 de esta facultad, y agradecértelo porque, como dices, escuchar hablar al testigo nos permite ver lo que somos, lo que fuimos y muy posiblemente lo que seremos. Y el testigo tiene una mediación. Los testigos, los fotógrafos, miran cosas en particular. Es imposible retomar una fotografía de la realidad en su complejidad. ¿Cuáles son los elementos que te guían cuando buscas retratar una realidad? ¿Qué elementos buscas? ¿Te generan significación? Mira, hay una cosa que yo siempre discuto con mi jefe, con el director de la revista Proceso, cuando nos clamamos en nuestros rollos editoriales y nuestras juntas. Yo digo, hay que tener a la gente en medio de toda la discusión, ¿no? La gente es lo importante, que eso no se nos olvide, ¿no? Claro. Que es la sociedad, abstracto, porque también cuando... Es bien complicado hablar de estas abstracciones, sí, ¿no? Pero para mí lo importante, o la guía, contestando tu pregunta con qué, a partir de qué me agarro, siempre es poner en el centro a la gente, ¿no? Identificar los actores, y ver qué hace particular una situación, ¿no? Y ver dónde está esa dimensión de lo humano que hay que rescatar, que no hay que ni romantizar, que eso es un problema que existe hoy, ¿no? Que tampoco hay que volver a vulnerar cuando tú haces tus imágenes, sino tratarlo con dignidad, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener claros estos conceptos para empezar a decir algo. Y luego la historia por sí misma te va a decir una cosa diferente a lo que tú te estás imaginando, ¿no? Y luego es tener la disciplina de estar en el lugar, realmente de comprometerte con el tema, ¿no? Hay temas, México tiene una cantidad de temas infinitos para trabajar, pero lo que no hay es tiempo. Yo te diría que peor para los medios de comunicación, pues no hay recursos. Y a veces no hay interés porque hay agendas editoriales, en el caso de muchos medios, que tienen en el fondo, son parte de conglomerados industriales o comerciales, y tienen intereses muy claros, ¿no? Dicen, ¿y a mí por qué me va a importar la migración, ¿no? O a mí por qué me va a importar las desapariciones o todos los fenómenos que nos atraviesan, ¿no? Y dices, en el tiempo es muy importante porque eso a la larga nos va a llevar a tener o no una memoria sobre lo que vivió nuestro país en un momento determinado, ¿no? Claro. Bien importante esto que dices del tiempo, sobre todo en una época en la cual se apela mucho a lo inmediato, ¿no? Apelando a tu historia, un fotógrafo lleva 40 años de experiencia, ¿no? Y ahora un fotógrafo se asume fotógrafo mucho más rápido. Y no lo vamos a evitar, seguirá siendo así. ¿Qué recomendación, qué consejo le puedes dar a esos nuevos fotógrafos que a lo mejor no tienen esa posibilidad de llegar hasta el lugar del evento importante para manejar, para construir su mirada? Qué interesante, cuando yo empecé, el parámetro o el canon era que uno debía estar en los eventos que importaban, ¿no? Entonces hacías todo lo que fuera posible para llegar del otro lado del mundo a ver algo. Y ahí mismo aprendí que tú puedes contar una gran historia desde tu casa, desde tu comunidad, desde tu propio núcleo, y si lo haces bien te va a llevar a otra y otra y otra cosa en consecuencia, ¿no? Yo diría, primero empiecen a voltear a ver su realidad, sus propios contextos y qué nos está diciendo, ¿no? O sea, porque en esta época de la hipercomunicación, pues hay un montón de lagunas y de silencios que parecerían absurdos cuando los reflexionas, y no tiene que venir alguien de fuera a contarlo, lo puedes contar tú, ¿no? Segundo es profundicen, que los chavos que están empezando, que quieren o se ven como fotógrafos, es decir, cuando dices hoy la gente se asume como fotógrafa, y eso es válido, ¿no? Porque, pues sí. Pero la cámara no te hace fotógrafo, no. El teléfono no te hace fotógrafo, la pluma no me hace mi escritor. Claro. No. Claro. Entonces, pero tampoco me niega, ¿no? Es una posibilidad, es un puente. Yo diría que hay que profundizar, porque hoy mismo hay un montón de información allá afuera para los que somos autodidactas en muchas cosas. Y después te acercas a una institución, a una universidad y te metes a unas clases y de repente todo cobra un sentido distinto. Todo eso para empezar a decir algo. Para empezar a decir. Y se necesita mucha humildad también, ¿no? Porque el mundo no son likes. Claro. No, el mundo no son likes, el mundo no es un empleo, ¿no? También es muy importante decir eso. O sea, a mí mi chamba hoy como jefe de audiovisual de Proceso, y
que pues es un privilegio si te cuento que yo empecé siendo el del servicio social y hoy estoy ahí, ¿no? Pues es una muy bonita historia, ¿no? Pero eso no me define como periodista. Claro. Creo que es muy importante no perder la perspectiva del ser, ¿sabes? O sea, de quién soy frente a esto y quién soy frente al contexto, ¿no? Porque a ti no te define tu chamba, no te define tu contexto social, ¿no? Te define lo que tú decidas hacer. Te define el camino que decides. Claro. Y la etapa en el que vas ahí. Qué interesante platicar contigo porque vaya, es parte de lo que enseñamos en las escuelas de comunicación. No te hace el medio, tú haces al medio. Claro. Eres tú el que le da cuerpo, el que le da perfil, el que le da personalidad, ¿no? Y en este caso, Proceso tiene un perfil fotográfico, bueno, actualmente, por el trabajo que tú desempeñas ahí. Sí, con todos los retos que implica. Claro, que no son pocos. Y para allá iba mi pregunta. En el campo profesional del periodismo y del periodismo fotográfico, crítico, político, ¿qué características debe de tener un aspirante a entrar a ese mundo? Híjole, pues tener una piel bien dura de cocodrilo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Súper duro, porque te digo, está esta dimensión personal, ¿no? La emocional, que cómo te va moviendo y cómo te va transformando. Y no somos una sociedad propiamente que hable de las condiciones emocionales de manera abierta, ¿no? Porque por eso hay un montón de periodistas y fotógrafos y tal, alcohólicos, drogadictos, divorciados, mal, porque eres un filtro, imagínate que eres el filtro por donde pasan un montón de cosas, ¿no? Lo que no te toca ver. Que te toca ver, que te toca atestiguar y quedarte ahí, fotografiarlo y darle un sentido, y después regrésate a tu casa o a tu redacción, a tu oficina y te dicen, pues mañana te toca esto, ¿no? Como cambio a otra cosa. Y eso tiene un costo, claro, ¿no? Entonces tener una piel dura es fundamental, ¿no? Ser muy disciplinados en cuanto a formarse un plan de vida. Muy bien. Porque cuando tienes el plan de vida claro y dices, yo voy para allá, vas a poder sortear mejor todas las adversidades que vengan. Hoy tienes chamba, mañana no, ya te corrieron. Te ofrecieron esta que no te paga mucho, pero te da una proyección o toca los temas que tú quieres, ¿no? Y apegarte en ese plan porque te va a dar congruencia, te va a ayudar a encontrar en la medida de lo posible la congruencia. También es que todos vivimos, claro, y trabajamos y tenemos responsabilidades familiares, personales, ¿no? Entonces, y segundo, no creértela, ¿no? Este consejo se lo robo a Mauricio Achar, con quien pude platicar, el fundador de las librerías Gandhi, porque un día me mandaron a retratarlo, ¿no? Entonces, el señor no estaba de buen humor porque lo acaban de operar y fue medio osco, y lo mandé al diablo, ¿no? Le tomé así unas fotos y dije, bueno, ya me voy. Dijo, no, ven para acá, ¿por qué me tratas así? Le digo, pues porque usted no está de humor, le digo, no lo voy a forzar a retratarlo, ¿no? Entonces se rió y me invitó, ¿no? El cuate modificó toda su agenda esa tarde para quedarse conmigo y, o sea, respetando el hecho de que yo quería realmente hacer buenas fotos de buenos retratos, ¿no? Terminamos jugando ajedrez y tomando café ahí en la librería de Gandhi, ¿no? Mientras yo le hacía fotos. Y pues nos quedamos horas platicando, ¿no? Y un gran consejo que me dio él fue no te la creas. Sí, claro. No te la creas, porque obviamente se empezó a interesar en mí, me empezó a preguntar, le llamó la atención que fuera yo tan novato, que hubiera hecho ciertas portadas que en ese momento eran importantes en la discusión política. Y me acuerdo que me dio ese consejo, ¿no? Me dijo, no te la creas, ¿eh? Dice, cuando ya llegues arriba y seas tal o cual, dice, porque si realmente estás en lo que te gusta, lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces me dijo, pero cuando llegues allá no te la creas. O sea, despégate del ego. Bien. No veas a la gente o las circunstancias como chiquitas, porque chiquito es uno cuando no sabe leer cualquier situación, la más insignificante, ¿no? Y uno es muy grande cuando entiende que de la nada puede hacer una gran historia, ¿no? Claro. Eso te diría que es importante para un aspirante. Si tienes eso, lo demás se va a ir dando solo, ¿no? Bien interesante. Y eso es muy importante para nosotros porque tiene que ver con la comunicación, porque a raíz de cómo te asumes, es que asumes el mundo. Y cuando te asumes muy grande, el mundo se hace chico, ¿no? Sí, y dejas de ver lo importante. Y dejas de ver. Dejas de ver y dejas de hacer y te pierdes, y así se pasa la vida, ¿no? Y de repente dices, yo era el fulano de tal, pero no me sirvió de nada porque ya aquí sigo en mi silla 15 años después y ya no hice nada, ¿no? Claro.
Y cuando te asumes con humildad, no hay tema pequeño, no hay agenda pequeña, todo es digno de importancia y de convertirse en la agenda. Claro. Todo es una oportunidad. Me llama mucho la atención el caso de Proceso, del cual eres colaborador desde hace muchos años, esta búsqueda por la agenda. ¿Cómo es que, bueno, los políticos siempre salen a poner la agenda, pero el periodismo de antes, el periodismo de aquel, es el que le pone la agenda al sistema para voltear a ver las cosas que le importan a la gente, y tú lo haces a través de la fotografía? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tipo de cosas? Mira, más allá de la foto, hoy que soy parte de la junta editorial de Proceso, terminé como de entender este proceso de cómo hacer agenda, ¿no? Uh-huh. Porque yo también formé parte de Periodistas de a Pie en alguna época, uh-huh. Y ahí aprendí muy bien cómo sin dinero y sin nada se ponían temas que después eran agenda, claro. ¿no? Entonces, claro. Hay mucha reflexión y hay mucha experiencia, y es bien importante escuchar a la gente con más experiencia, que es muy importante, uh-huh. pero también hacerle caso al sentido común. Bien. ¿No? De las cosas donde dices, oye, está pasando esto y no lo estamos viendo, ¿no? O nadie está hablando de este asunto. Y Proceso hoy en día, que tiene una competencia en términos muy fuerte de oferta de editorial en una línea libre, porque antes nadie hablaba de ciertos temas y hoy todo el mundo lo habla, sigue marcando mucha agenda, ¿no? Hoy nos roban la información. Sí. La ponemos en nuestra revista, ¿no? Que dice, nadie la va a comprar, nadie la pela, pero al rato lo ves en este portal, en otro periódico, en tal medio, todos traen lo mismo, ¿no? Ajá. Porque sí llevamos un conteo de nuestros temas, donde nos damos cuenta cómo ponemos agenda. Claro. ¿No? Ya no como antes, a lo mejor no pones, porque antes había una censura muy dura, ¿no? Claro. Pero hoy en día dices, mira, le están entrando estos temas y a veces nos retoman 6, 7 meses medios que están asentados en México, que son extranjeros. Uh-huh. Si no, sí tenemos que traer investigación, ¿no? Uh-huh. Pues claro, pones el tema, ¿no? Claro. Pero es mucha chamba y mucha honestidad y mucha experiencia, ¿no? Ahí a la que hay que ponerle. Uh-huh. y saber por pura intuición qué hilito jalar para que se caiga el telón, ¿no? La importancia de observar, de escuchar a la realidad, de escuchar lo otro, para ver cuál es el sentido del discurso. ¿Cómo ves México hoy? Híjole, pues lo veo bien moderno. En 25 años ha cambiado mucho, tiene muchas cosas buenas, pero tiene a la par, pues sus problemáticas se han vuelto bien complicadas, ¿no? Claro, muy complejas. Me preocupa mucho el tema del cinismo desde las entidades gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Del realmente estarnos engañando, es como ahora con Trump, ¿no? Sí. Dices, oye, el cuate es un estafador. Es un conman, como se dice en inglés, ¿no? Es un estafador y este señor pues va a hacer lo que hace un estafador. Claro. Estafar y vender mentiras y manipular las cosas, ¿no? Pero eso está en todos lados y ya estuvo acá también, ¿no? Claro. Ese cinismo es el que me preocupa, la falta de honestidad con respecto a la reflexión profunda que nos toca hacer, ¿no? Claro. A mí me encanta estar en espacios como este con las universidades porque es donde está el potencial de que las nuevas generaciones bien educadas, quiero decir con aportes honestos, puedan en un momento dado generar estos núcleos sociales importantes. Cierto. De la reflexión profunda, ¿no? Claro. Donde la libertad de expresión no esté condicionada a un gobierno, a una empresa, a nadie, sino que es aquí donde eso nace y es importante llevarlo de estos núcleos, ¿no? Educativos a la sociedad allá afuera donde tenemos que estar, ¿no? Okay. Sí, justamente, y eso es lo importante. Ante esta crisis del discurso político, la necesidad de un discurso social que toque los temas importantes. Claro. Muchas gracias por compartir con nosotros, Pepe. Gracias a ustedes por Aquí en la Universidad Autónoma, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, tienes tu casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias y felicidades por los 40 años. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de comunicación y nos vemos en un próximo capítulo de esta serie. Hasta luego.